Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Los saluda la licenciada Gladys González y el licenciado Juan Carlos Tapia, docentes de la Cátedra de Enfermería Comunitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy presentaremos el tema Proceso de atención de enfermería orientado a la familia. El proceso de atención de enfermería es el método científico que nos permite a los enfermeros y enfermeras prestar cuidados. Es la aplicación de la resolución científica de problemas a los cuidados de enfermería. Es un método sistemático y organizado para administrar cuidados de enfermería. Algunos de los objetivos del proceso nos va a servir de instrumento de trabajo para el personal de enfermería, imprime a la profesión un carácter científico y favorece que los cuidados de enfermería se realicen de manera dinámica, consciente, ordenada y sistemática. El proceso de atención de enfermería está compuesto de 5 pasos o etapas: la valoración, el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. En la valoración se recaban y se organizan los datos de la persona, la familia y el entorno. Es la base para las decisiones y actuaciones posteriores. El diagnóstico de enfermería es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la valoración de enfermería. La planificación se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas, promocionando la salud. En la ejecución es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados. La evaluación es comparar la respuesta de la persona y determinar si se han conseguido los objetivos propuestos. Existen diversas propuestas para obtener información precisa y confiable. Una de ellas es la tipología de patrones funcionales de Mayor y Gordon, que se constituyen en el eje de la valoración enfermera. Es independiente del modelo o teoría que se aplique en la presentación del cuidado. Mayor y Gordon define los patrones como una configuración de comportamientos más o menos comunes a todas las personas, que contribuyen a su salud, su calidad de vida y al logro de su potencial humano. La valoración por patrones funcionales de Mayor y Gordon aporta una continuidad de ventajas al proceso. Los patrones pueden ser utilizados independientemente del modelo enfermero, se adaptan al ámbito de la atención primaria de la salud, permitiendo estructurar y ordenar la valoración tanto a nivel individual, familiar o comunitario. Los patrones funcionales de Mayor y Gordon son 11, acá a modo de ejemplo, que es donde ustedes van a empezar a trabajar para hacer primero la valoración y después los diagnósticos. En este modelo, en este ejemplo, nosotros, cada uno de los patrones tiene los mismos ítems. Por ejemplo, en este caso, la percepción del manejo de la salud dice cómo se valora el patrón, qué se valora, los hábitos, las conductas, los resultados del patrón, y también nos vamos a basar y a hacer mucho hincapié el patrón que está alterado y que cuando está alterado, y ustedes cuando hagan la valoración en la familia lo van a poder detectar. Después tienen adherencia terapéutica, los riesgos laborales, accidentes y caídas, información que no condiciona el resultado del patrón. Todos estos ítems ustedes los tienen en la bibliografía que aporta la cátedra. Está en la página 111 a 115. Facilitan la fase de diagnóstico enfermero la calificación por dominios de la NANDA. Entonces nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué significa NANDA? NANDA es una sociedad científica de enfermería cuyo objetivo es estandarizar el diagnóstico de enfermería. Fue fundada en 1982 para desarrollar y refinar la nomenclatura, criterios y las taxonomías de diagnóstico de enfermería. NANDA se convierte en internacional. Yo acá voy a hacer una pequeña salvedad o una explicación de lo que es una taxonomía, que es el sistema clasificatorio en el que aparecen ordenados actualmente los diagnósticos de enfermería aprobados por la NANDA internacional.
Taxonomía 2. Es una estructura clasificatoria de 3 niveles. Para la elaboración más general de la taxonomía se utilizaron los patrones funcionales de salud, con varias modificaciones como base del desarrollo, pasando a denominarse dominios. Para la obtención del nivel más concreto de la taxonomía, se definieron dentro de cada dominio las clases correspondientes. La taxonomía 2, entonces, tiene 3 niveles. Ellos son el nivel 1, que son los dominios, el nivel 2, las clases, y el nivel 3, los diagnósticos. Acá ustedes pueden observar los diagnósticos de enfermería de acuerdo a los dominios de salud, que son en total 13. Y acá los enuncia como el primero es la promoción de la salud, segundo nutrición, eliminación es el dominio 3, y así ustedes van a ver que en números correlativos llegamos al número 13, que es el crecimiento y el desarrollo. En primer lugar, los diagnósticos enfermeros están organizados dentro del dominio. En segundo lugar, se debe elegir una clase dentro del dominio que corresponde al problema, necesidad o situación encontrada en la persona, familia, grupo o comunidad. En tercer lugar, ya con el dominio y la clase seleccionados, se debe examinar el índice del dominio para buscar el diagnóstico enfermero. El mismo debe contener estructura, problema o etiqueta diagnóstica. Un diagnóstico de enfermería no es un sinónimo de un diagnóstico médico. Los componentes del diagnóstico. Nosotros tenemos etiqueta, definición, características definitorias, factores de riesgo, factores relacionados. Son los diagnósticos enfermeros reales. Solo los diagnósticos enfermeros reales tienen factores relacionados. Entonces dijimos que los componentes de un diagnóstico tenemos una etiqueta que proporciona un nombre al diagnóstico, es un término o frase concisa que representa un patrón de claves relacionadas, puede incluir modificaciones. La etiqueta, la definición, proporciona una descripción clara y precisa y delinea su significado y ayuda a diferenciarlo de diagnósticos similares. Las características definitorias, que son claves observables, inferencias que se agrupan como manifestaciones en un diagnóstico enfermero real o de bienestar. Los factores de riesgo son factores ambientales y elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos o químicos que incrementan la vulnerabilidad de una persona, familia o comunidad ante un evento no saludable. Estos solo se enuncian en los diagnósticos enfermeros de riesgo. Los factores relacionados son factores que parecen mostrar algún tipo de patrón de relación con el diagnóstico enfermero, y pueden describirse como antecedentes, asociados o relacionados con. Solo los diagnósticos enfermeros reales tienen factores relacionados. Clasificación de los diagnósticos de Nanda. Hacen referencia a 3 tipos de diagnóstico. La clasificación de los diagnósticos Nanda hace referencia a 3 tipos de diagnósticos, reitero. Los diagnósticos tenemos de promoción de la salud, que es un juicio clínico sobre la motivación y el deseo de una persona, familia o comunidad para aumentar su bienestar expresando disposición para mejorar conductas específicas de salud, tales como la nutrición o el ejercicio físico. Diagnóstico de riesgo. Describe respuestas humanas a estados de salud, procesos vitales que pueden desarrollarse en una persona, familia o comunidad vulnerables. Se sustentan los factores de riesgo que contribuyen al aumento de la vulnerabilidad.
Los diagnósticos enfermeros real describen respuestas humanas o procesos vitales, estados de salud que existen en una persona, familia o comunidad y están apoyados por características definitorias que dijimos que eran las manifestaciones, signos y síntomas que se agrupan en patrones claves e inferencias relacionadas. Acá en este cuadro podemos ver, como lo que un poco relatamos anteriormente, la promoción de la salud tiene etiqueta, definición y tiene características definitorias. En el diagnóstico de riesgo tenemos etiqueta, definición y factores de riesgo. Y el diagnóstico real tiene etiqueta, definición, características definitorias y tiene factores relacionados. La formulación de diagnóstico de enfermería: se analizan los datos obtenidos en la valoración, se comparan si los mismos guardan relación con las características definitorias o con los factores de riesgo de los diagnósticos enfermeros de la NANDA. Esta correlación llevará a elegir la etiqueta diagnóstica más adecuada a cada situación. Para el caso de los diagnósticos de promoción o de bienestar, los mismos constan de una sola parte, que es el enunciado de la etiqueta diagnóstica. Ejemplo, disposición para mejorar los procesos familiares. Los diagnósticos de riesgo reales tienen dos partes: la etiqueta diagnóstica, que es el problema, y los factores de riesgo o los factores relacionados según correspondan. La primera parte articula con la segunda utilizando relacionados con. Ejemplo, riesgo de retraso en el desarrollo relacionado con nutrición inadecuada, o aislamiento social relacionado con incapacidad para establecer relaciones personales satisfactorias. Al explicar diagnósticos, recuerde no emitir juicios de valor, supuestos o deducciones, sino basarse en datos objetivos y subjetivos que se hayan recogido y validado con el usuario. Evitar invertir el orden de las partes del diagnóstico puede llevar a un enunciado confuso. No indique el diagnóstico de enfermería como si fuera un diagnóstico médico. No indique dos problemas al mismo tiempo porque va a dificultar la formulación de los objetivos. Acá, a modo de ejemplo, ustedes tienen en su bibliografía también cada uno de los dominios que reza cada uno de los dominios. Por ejemplo, en este caso, el de promoción de la salud, que habla de la toma de conciencia del bienestar o normalidad de las funciones y estrategias utilizadas para mantener el control y fomentar el bienestar o la normalidad de la función. Y tiene una clase que habíamos hablado de que nosotros en la taxonomía 2 de la NANDA tenemos 3 tipos de niveles: dominio, clase y diagnósticos, y acá en este caso estamos con el dominio, que es el 1, y tiene una clase que toma la toma de conciencia de salud, reconocimiento del bienestar y el funcionamiento normal. En este dominio de promoción de la salud vamos a encontrar solamente un diagnóstico real que dice déficit de las actividades recreativas y estilos de vida sedentaria. A modo de ejemplo, ustedes tienen la bibliografía donde pueden ver a cada uno de los dominios con sus respectivas clases y sus respectivos diagnósticos. Planificación. En esta parte del proceso, la participación de la familia es fundamental para el éxito del plan propuesto para enfermería. El primer paso en la aplicación de los cuidados es la formulación de los objetivos, los cuales deberán definirse tras la enunciación del diagnóstico. Cada diagnóstico puede tener uno o más objetivos. Deben ajustarse a la etiqueta diagnóstica, expresarse en verbos infinitivos y describir la o las conductas a observar en las personas o grupos familiares. Deben indicar qué, cuándo, cuánto y dónde. Esto permitirá evaluar su cumplimiento. Los objetivos definen los resultados que se esperan alcanzar con los cuidados de enfermería, dirigidos a resolver el problema, mejorar el problema y evitar la aparición del problema.
Los objetivos están centrados en el paciente. Nosotros en los enfermeros comunitarios hablamos de la persona, de la familia y de los grupos, formulados de forma breve y clara, observables y medibles, tener marcado plazo de tiempo, ser realistas y definidos con la participación del paciente o del cliente. A modo de ejemplo, acá le mostramos un poco relacionados con los ámbitos de los dominios, que tenemos los objetivos, cómo redactarlo desde lo cognitivo, desde lo afectivo y desde lo psicomotor. Planificación de las intervenciones de enfermería. Las intervenciones son los cuidados enfermeros a realizar por el profesional de enfermería. Al igual que los objetivos, se debe indicar qué actividades, con quién, cuándo y cómo o mediante qué metodología o técnica debe implementarse. Tareas concretas que los profesionales realizan a fin de conseguir los objetivos. Las actividades de promoción son muy importantes en razón que los enfermeros o las enfermeras deben apoyar las conductas positivas de la familia, respetando cultura y modos de vida de la familia. Tengan presente que las intervenciones se desarrollan con el cliente familia, otras personas importantes y en ocasiones con otros profesionales. Las intervenciones reflejan el ejercicio profesional mediante el cuidado. Las intervenciones responden a los factores relacionados del diagnóstico. Se implementan de manera segura y apropiada. Siempre deben documentarse. En la ejecución es el inicio de las intervenciones de enfermería diseñadas, dirigidas a satisfacer las necesidades físicas y psicosociales de la familia. Debe ir seguida de un registro completo y exacto de las actividades realizadas con el cuidador o la familia. La actividad realizada en el domicilio debe ser registrada en la historia clínica familiar, independientemente si la familia fue atendida en el domicilio o en la consulta ambulatoria. El registro facilita evaluar todo el proceso de enfermería en forma continua y permanente, garantiza una información fiable a todos los profesionales del equipo, permite replanificar si es necesario. Favorece la continuidad de la atención dentro de la misma profesión, en el equipo interdisciplinario y en el resto de los niveles de atención. Es un instrumento para estudiar la garantía de calidad que miden la eficacia del trabajo profesional. Constituye la base para la evaluación de protocolos de actuación. La responsabilidad de iniciar y actualizar y finalizar el plan de cuidado es de la enfermera que está a cargo de la atención de la familia. Es ella la que toma las decisiones de describir las actividades que considera necesarias para resolver los problemas. La enfermera es la responsable de mantener actualizado el plan de cuidado según se van solucionando los problemas o van apareciendo otros nuevos. Nosotros para trabajar el proceso de atención vamos a aplicar, acá ven un cuadro donde ustedes pueden ver que hay en la primera columna el diagnóstico enfermero, después tenemos los resultados esperados, las intervenciones de enfermería y logros alcanzados. El diagnóstico enfermero tenemos que trabajar con los dominios y las clases que habíamos hablado anteriormente, que lo van a encontrar en la bibliografía. Los resultados esperados son los objetivos para lograr lo que nosotros esperamos de la familia. Las intervenciones de enfermería que vamos a trabajar van a ser siempre dentro de lo que los enfermeros podemos aportarles dentro de su domicilio. No podemos hacer intervenciones que no se puedan cumplir. Los logros alcanzados tienen que ver con lo que nosotros nos propusimos como objetivos que tienen correlación directa con las intervenciones de enfermería.
La evaluación es la última parte del proceso y se entiende como un proceso continuo en el cual se decide y se asignan valores a la situación que sucesivamente se va obteniendo en cada una de las etapas anteriores. Es importante realizar la evaluación de cada una de las etapas. En la fase de valoración, esta tiene como objetivos la ponderación de los datos con el fin de determinar la formulación correcta de los diagnósticos de enfermería. No dejen de considerar lo siguiente: la evaluación es sistemática y continua. La efectividad de las intervenciones se evalúa en relación a los resultados. El cliente, familia, otras personas importantes y el equipo de salud están incluidos en el proceso de evaluación. Cuando sea pertinente, siempre debe quedar documentado. Muchas gracias.